Capital Sonoro. Capital Político. En la noche de ayer se conoció la noticia de que el presidente Gustavo Petro le había pedido la renuncia protocolaria a todos sus ministros, todo el gabinete queda zafado, y por declaraciones hechas en Twitter por el mismo Petro, parece que se disuelve la coalición de distintos partidos y colectividades que conformaban el gobierno. Lo que esto quiere decir nosotros no lo sabemos. Les presentamos un episodio que fue grabado el martes, antes de que todo esto se supiera, en el cual existe parte de la especulación sobre rumores que existían y que estaban corriendo por ahí, por los corredores, y de los cuales Claudia Ospina, una de nuestras analistas habituales, tuvo noticia. Todo esto para mostrarles obviamente pues las especulaciones que nosotros también hacemos con respecto a estos posibles futuros, pero sobre todo para recalcar la idea final que nosotros queremos dejar dentro de este podcast, que suena desactualizado pero que quisimos publicar porque nos parece más importante pensar con calma qué podría ser o cuáles son las alternativas a la mano de cara obviamente al futuro del gabinete. Dicho esto, pues ya haremos nuestro episodio con todas las reacciones a lo que pueda ocurrir con el cambio de gabinete o lo que vaya a pasar dentro del gobierno Petro, que por supuesto nos tiene como al resto del país con los pelos de punta. Disfruten, muchas gracias. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se encarga de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario empieza hoy con un repaso breve de las noticias del gobierno, del Congreso. Hablando del Congreso, vamos a pasar a hablar ahí sí en detalle sobre algo que pasó en el debate del 18 de abril, martes pasado, en el Congreso de la República. En las comisiones económicas se retiraron los derechos reproductivos de la parte del Plan Nacional de Desarrollo que corresponden a los derechos sexuales y reproductivos. Esto es grave, pero es muy fácil perderlo de vista y queremos saber qué es lo que pasa, porque existe un ataque completo contra los derechos sexuales y reproductivos que pasan no solamente por este capítulo del PND, también por un proyecto de ley que busca garantizar la adopción desde el vientre, y además un proyecto de ley que parece que va a echar o que quisiera echar para atrás en la educación sexual y devolvérsela a los padres como únicos encargados de decidir qué tipo de información recibe un niño o una niña o les jóvenes en este país. Ese es lo que tenemos para hoy, así que empecemos. Empezamos, como es habitual, con nuestro repaso para hacer este repaso de temas que tienen que ver con Petro, pero también con el Congreso, la gobernabilidad, los chismes, el hush hush, los rumores. Está con nosotros nuestra analista de cabecera, Claudia Ospina, politóloga, generadora de contenido sobre actualidad nacional para las redes sociales y hasta hace un tiempo editora digital de Mesa Capital, que se encuentra hoy como invitada. Claudia, bienvenida a Capital Político, su podcast. Hola Santiago, ¿cómo vas? Todo muy bien. Vamos a empezar a desglosar los temas. Lo primero es el viaje de Petro a Estados Unidos, que le fue bien. No, y con una foto de Biden feliz. Fue en pleno cumpleaños también del presidente Gustavo Petro, entonces seguro estuvo celebrando por allá. Y de lo importante, pues sí, lo que usted dice es que lo recibieron bien, sí fueron enfáticos en decir que hay que seguir combatiendo el tráfico de narcóticos en la región. Y una cosa que me pareció muy importante es cómo el gobierno de Estados Unidos pues sigue comprometido y se compromete especialmente a una inversión de $500 millones para la Amazonía y para el cuidado de esta zona que hace parte también de Colombia y que va en pro de combatir el cambio climático. Incluso dijeron que Petro logró proponer y que fue recibido bien la propuesta de cambiar deuda por acción en favor de la conservación, ¿no? Por mitigación de cambio climático. Esto pues hay que ver obviamente
en qué va, Que se apruebe, exacto, sí. que se apruebe, y por el otro lado está la cosa de la competencia que está ahorita por ser protagonista de este diálogo con Brasil, que es una competencia Sí, difícil porque se trata de una competencia en donde Brasil tiene la grandísima porción de la Amazonia que tiene y nosotros, pues, es una buena porción, pero no es tan grande. sí, y además de eso, el otro tema muy importante y que va a estar anclado con algo que vamos a hablar más adelante, pues fue Venezuela. Biden le agradece a Colombia por ser uno de los países que más ha recibido venezolanos y por su interés en ayudar y mejorar las condiciones no solamente de los venezolanos, sino de lo que sucede en Venezuela. Y pues sí se habló de lo que está sucediendo en este momento, que es la cumbre en Bogotá, donde el eje central, y creo que uno de los propósitos también del presidente Gustavo Petro es intentar ayudar a que a Venezuela se le incluya y se construya con ellos, sino que se aísle simplemente porque tienen X o Y condición en su gobierno, sino que al final todos los países estén en pro de mejorar las condiciones en sí de los ciudadanos, ¿no? No tanto de a favor o en contra de Maduro. Eso hace parte también de algo en lo que los dos gobiernos aparentemente están conectados. Pasemos a hablar de Venezuela, porque Petro recibió este respaldo que lo posiciona en esa aspiración que tiene de ser líder regional y en esas además recibe no solamente el respaldo para continuar siendo un garante de estos diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición, sino además para hacer una cumbre que hizo para empezar hoy martes que estamos grabando esta entrevista en Bogotá. ¿Qué con esa cumbre? Bueno, es una cumbre que se está haciendo en la capital de Colombia con 20 países participantes, donde no se busca pues sentar ahí a la oposición ni al gobierno Maduro a ver quién gana, sino al revés, es entre los 20 cumbres de países que quisieron integrar y estar en este diálogo, buscar salidas que permitan que el gobierno y la oposición venezolana empiecen a dialogar y a encontrar caminos de conciliación con un montón de cosas que yo creo que uno sería muy responsable meterse a hablar porque la realidad de cada país es según la percepción de cada uno una y uno si se pone a escuchar lo que dice el gobierno y lo que dice la oposición, pues todos tienen unos puntos en contra y a favor de este tipo de espacios. De hecho, yo he escuchado gente de la oposición que dice no confiamos en esa buena voluntad de Maduro de apoyar este tipo de cumbres porque estamos seguros que en cualquier momento nos adelanta elecciones y vuelve a hacernos las mismas jugadas de siempre. Y por el caso del gobierno, pues es como estamos bien, o sea, como que apoyamos que esto esté sucediendo, pero nosotros estamos aquí quietos, ¿sí? Como que háganlo, pero nosotros no nos metemos. ¿Y qué pasó con Guaidó, que es, pues, es conocido por ser uno de los líderes más fuertes de la oposición venezolana? Pasa por tierra a Colombia para participar en esta cumbre que, como ya lo dijimos, no era para la oposición y el gobierno, sino para diferentes países que buscan dar alternativas de construcción. Él llega a Bogotá, donde le dicen como, bueno, acá también existe un personaje, ¿no? Que se llama Gustavo Bolívar, que él también pone, no sé si en su afán de protagonismo, que puso un trino ¿Quién? ¿Gustavo como dándole Bolívar? la ¿Cuándo? bienvenida, dándole la bienvenida a Guaidó y diciendo que el país le daba todas las garantías, que bienvenido acá. Y como es el dicho popular, tres doritos después, no, acá no lo vamos a recibir, o sea, usted no tiene por qué estar en esta cumbre. Él hace todo un show donde dice que lo sacaron, que lo expulsaron, que él recibe muchas amenazas a su familia y que esas amenazas aparentemente también han llegado a Colombia, entonces que tiene que irse del país y coge un avión hacia Estados Unidos. Y ahí es desde donde presidencia le dicen, eso no es necesariamente cierto y usted además ya tenía ese pasaje listo, es decir, como que la salida igual la iba a hacer. Entonces, pues no sorprende de Guaidó, sinceramente no, pero sí ya en términos más serios, pues es como empañar una iniciativa positiva porque no faltará los que se cogen de estos temas y empiezan a decir, claro, esto es pues una cumbre pro Maduro y miren que la oposición no tiene garantías y bueno, el discurso de siempre que pues la verdad es cero necesario y cero constructivo. Mm, Pasemos a asuntos de presidencia, porque
salió Mauricio Liscano de la dirección del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, que es el cargo más alto en la burocracia del Palacio de Nariño. Dice Cambio Colombia que se debió a una disputa, que todo empezó por una disputa por una oficina con Laura Sarabia, jefa del gabinete, pero pues esto no se sabe, es decir, existe obviamente indicios y pues Cambio lo publica con conversaciones que sustentan esa tesis, pero al mismo tiempo pueden ser muchos elementos más, ¿no? Se habla de una pérdida de confianza, finalmente Liscano además fue señalado de ser acosador sexual, esto de nuevo con un gigante presunto, porque nada de esto ha pasado ni por denuncias penales, ni por ningún tipo de proceso que dé una sentencia definitiva, y al tiempo nadie estaba aprobando a Liscano, ¿no? Desde el comienzo creo que fue uno de los personajes más resistidos dentro de las designaciones del gobierno Petro. Entonces, ¿qué con eso? Es decir, ¿qué pasa con el cuento de Mauricio Liscano? Sí, la salida de él, que además esta disputa interna entre la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y él, por temas también muy, ¿cómo lo llamamos? Pero es Pues un como segundo. asuntos supraideológicos, ajenos a la política, ajenos a, no sé, sí, sí, como unas Sí, cosas que son entre clientelares, porque además después de eso Cambio sacó otra que ya raya en la corrupción, ¿no? Que es ujú, el exacto. favorecimiento a la familia Liscano en su negocio de motos y seguros obligatorios de daños a terceros, ¿no? SOAT. Entonces, bueno, eso ya es otro asunto, pero pues ahí igual, pues Liscano, o sea, si los contratos están, pues Liscano sigue favorecido por el gobierno, pero pues el cuento de la salida de Liscano igual mueve un poco las cosas al interior del gabinete y del ejecutivo. Este cambio también muestra cómo, a pesar de que Laura tiene 29 años y es bastante joven, pues está mostrando pues firmeza y el poder, entre comillas, que puede llegar a tener dentro de la Casa de Nariño, donde hay una credibilidad fuerte frente a también decisiones que ella toma, porque recordemos, por ejemplo, cuando salieron los ministra de Culturas, Educación y Deporte, pues quien es la que da los mensajes, da las pautas y los tiempos es Laura. Entonces sí es una persona pues que se está desempeñando para el gobierno bien y que obviamente es supremamente cercana al presidente Petro. Pero además de la salida de él, pues le cuento que hay como chismes, ¿no? Uh, De posibles cambios que vienen además dentro del gabinete. Póngale cuidado. a ver, cuéntemelo. Alfonso Prada, que está en el Mininterior, podría llegar a pasar a Ministerio de Defensa. No Pero lo veo mucho ahí, pero ese es el sí, rumor. pero además, ¿qué Mm, pasa ahí con Iván Velázquez, que es como una de las fichas como ilustres del gobierno Petro? Dicen que lo quieren mandar para la fiscalía, pero que parece que hay como unas trabas que les pueden salir ahí que terminarían haciendo que él no quede fiscal, pero su principal propósito es ese y de hecho lo escuché hace poco en entrevista donde le preguntaron obviamente eso y fue como, no, pues a mí chévere llegar a la fiscalía, pero pues no es algo que sea un hecho. Sí, pues tampoco lo nego. Y a mi interior podría llegar Velasco, que en este momento él está en, ¿cómo es que se llama ese Él cargo? está en la unidad de gestión del riesgo, pero El- además está recién llegado, porque no sería, sí, quedaría un poco una movida un poco ridícula. Perdón, pues, pero pues meter a una persona, todo el paro que le hicieron a que saliera el anterior, ya no me acuerdo si es de apellido Pava, que estaba en gestión ajá. del riesgo, ¿no? Que le preguntaban además en las ruedas de prensa como, bueno, ya se va, ¿no? Como, y usted finalmente no se iba, ¿y qué pasó que no se ha ido, ¿no? Solo Y para para que cambiarlo. lo cambien al ratito, porque pues ha tenido un par de salidas en falso, pues con terminología y cosas que obviamente no son de la cuerda del que es político y no, por ejemplo, vulcanólogo, ahora que estamos en el nivel de actividad naranja en el Nevado del Ruiz, pero bueno, mejor dicho. Y, ok, ¿y quién más podría llegar entonces a mi interior, siendo que esto podría no pasar? Pues alguien que a usted creo que le cae muy bien, Cristo. ¡Ja! ¿Qué he dicho? No. Que pues Cristo, qué gran personaje. Yo creo que
o sea, lo recuerdo en elecciones como que pues sí estuvo ahí apoyando, sí me parece Sí. extraño como que de verdad no le hubieran dado nada como tan visible, pero seguro tiene puestos y cosas que están debajo de la mesa. Entonces él suena también para Mini Interior, pero sinceramente siento que pueden ser cambios un poco abruptos teniendo en cuenta que el ministro del Interior o ministra pues es una persona clave en las relaciones entre el Congreso y el gobierno, eh, y que en esta coyuntura en la que están pues cambiarlo no sé qué tan positivo sea, y Prada con todo lo bueno y malo que pueda tener pues lo ha hecho bien, y se mantiene muy protagonista, de hecho maneja muy bien la comunicación de su entidad y uno lo ve haciendo videos y cosas todas pedagógicas sobre el trabajo de Mini Interior. Entonces no sé qué tan conveniente sea cambiarlo, pero pues sí siento que están también es buscando una ficha clave en la fiscalía que al final pues es una entidad con mucho poder y que recordemos pues influye mucho en el gobierno que entra después, porque los fiscales tienen por eso ese periodo como entre la mitad de los dos gobiernos. Entonces, pues esperemos, porque se acuerda que la semana pasada también había un montón de rumores sobre viceministros que supuestamente iban a salir y pues hasta ahora no ha pasado nada. Sí, pues es que estos Y hablando rumores, un segundo de un rumor más. ajá. ¿RTBC qué? O sea, RTBC, Ah, pues del rumor que fue, pues porque Holman ¿sí? Morris Y, y no pasó no, nada. finalmente no parece que haya cuajado esa vaina, pero mire que yo quería hablar de RTBC como un ejemplo, porque es que lo que pareciera es que este es otro de esos casos en los cuales filtran una información o un rumor para ver cómo calan en la opinión pública este tipo de cosas, ¿no? Como siento que lo de Holman Morris fue, ¿no? Él estaba obviamente casi que predestinado, o al menos eso parecía, para ser el director de RTBC, por una cosa que se veía casi como, no, pues si el exalcalde quedó de presidente, pues el exdirector de Capital pasa a ser el gerente de RTBC, o sea, casi como si fuera, todos pasan a su versión 2.0, pero al Exacto. tiempo, pues los problemas que ha venido recolectando Holman Morris, los señalamientos, además de los señalamientos de violencias previamente cometidas, pues está la violencia política que muchos de sus seguidores cometen sin que a él se le mueva un pelo de su copete y sin que diga nada en favor de las personas que, como se puede hacer en democracia, están en contra de sus señalamientos, sino asusando y retuiteando cualquier tipo de discurso que a final de cuentas termina siendo un problema. Y obviamente hay que decir, está en su derecho y que todas las acusaciones que hay sobre Morris todavía están obligadas a la presunción, porque nada de eso ha sido demostrado y de hecho le precluyeron 2 casos en cortes, su ex esposa desistió de uno, mejor dicho, todo eso tenemos que dejarlo súper aclarado, pero mire que me suena que es un poco por este lado y me parece además inconveniente, sobre todo porque Prada es el que está ahorita moviendo la reforma a la salud, ¿no? Es el que dice que se Ajá. arremangó para irse al Congreso a ver qué entonces qué era la cosa y, y se fue a hablar con los partidos, cambiarle de cara a los partidos, salvo que eso de verdad le represente al gobierno el favor de alguien, César Gaviria, o de Dilian Francisca Toro, qué sé yo, pues sería una insensatez, pero pues hay que ver si eso termina siendo un favor burocrático, que es al mismo tiempo la presunción automática de la gente, ¿no? Que dice como, no es que van a cambiar y van a meter a tal persona. Ah, eso es para meter a alguien que le caiga bien a tal otro fulanito. No, eso es para meter en el bus a los conservadores, para meter el bus a los liberales, para que... Entonces, pues esas especulaciones obviamente llegarán. Creo que lo único otro que yo podría decir en términos de mi opinión al respecto es que yo respeto profundamente a Iván Velázquez, me parece que es un tipo no solamente preparado, sino que fue una llegada muy feliz al Ministerio de Defensa, que tiene un perfil completamente ajeno a lo que suele ser un ministro de Defensa y que viene de una historia de un trabajo tan bien hecho que le ganó la enemistad del gobierno guatemalteco, ¿no? Que es lastimosamente las cosas que una persona que trabaja en transparencia y derechos humanos lleva como placas de honor. La posibilidad de enfrentarse a gobiernos y tener un trabajo respaldado multilateralmente por la comunidad internacional. Si Sí, llegara que por fiscal, eso,
Por eso es que lo quieren en la fiscalía, tal vez, ¿no? Claro, pues es que me parece que es bueno que llegue a fiscal. El único problema es que los amigos del gobierno o la gente que viene del ejecutivo en los entes de control son un problema, ¿no? Y es algo que se habló cuando llegó Margarita Cabello, exministra de Justicia, que venía además de ser presidenta de la Corte. O sea, esta puerta giratoria de 3 lados es la cosa más ridícula del mundo. Y eso no tiene ton ni son, pues que esté uno sacando un ministro para convertirlo, no sé, eso a mí no me gusta, me parece que tiene que haber abogados perfectamente capacitados, probos, con una hoja de vida limpia que puedan llevar un trabajo de alto perfil. Entiendo perfectamente que el perfil de Iván Velázquez da, pero al mismo tiempo meter gente que viene del Ejecutivo a regular asuntos que muchas veces terminan envolviendo a amigos del Ejecutivo, como puede pasar con denuncias que pueden tener que ver con amigos, allegados o lo que sea, conflictos de interés, me parece que es problemático. Sí, a mí lo otro que me queda, pues que tengo como mi duda es qué ficha va a tener Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, porque no, o sea, siento que Morris iba a ser una ficha clave ahí y se dieron cuenta que pues efectivamente su popularidad no va a darles. Y Gustavo Bolívar, pues tampoco siento que les funcione y no veo qué persona van a tener también en eso que pues, seguro se van a querer ganar porque pues es el segundo cargo más importante en Colombia, pero aún no tengo muy claro cuál va a ser esa apuesta. Sí, nosotros estamos en mora de hacer, lo que pasa es que todavía no ha empezado la campaña oficial, pero al mismo tiempo es cierto que en esta precampaña que es tan importante en Colombia, que es un país que está constantemente en elecciones, pues tendríamos que ver. Porque yo no veo ahorita quién puede ser. Yo Y tampoco, la verdad, no veo que tenga una ficha el petrismo. de los que suenan, pues ninguno hace parte de ellos. Pues es que el desprestigio de Claudia López, ¿no? Entre una parte de sus votantes que fue considerable, que fue precisamente esa parte de la izquierda que le dijo no a Holman Morris y que en cambio terminó votando por esta apuesta de centro en el nombre, derecha en la práctica, pues está muy decepcionada. Estamos muy decepcionados porque yo soy exactamente ese tipo de votante de Claudia López. Y eso le quita una porción gigantesca del voto de opinión de la ciudad, que es de centro izquierda tirando a la izquierda. Es decir, es una ciudad que está curada de uribismo, por lo cual yo no creo que Molano tenga tantas opciones, aunque yo de verdad prefiero curarme en salud y dar por hecho que él va a ganar. Pero entonces no hay tampoco opciones en el centro. Es decir, porque si la opción que tiene Claudia es Carlos Amaya, pues estamos jodidos. Y sobre todo, y para empezar, está jodida Claudia porque no No, tiene, no tiene, no tiene horrible. a quién poner. Y si el edecán de Palacio y de la cumbre de Bogotá, Gustavo Bolívar, tiene apenas un poquito más de bona fide que Holman Morris, pues creo que tampoco tienen mucho que esperar. La cosa es que si no se apresuran a posicionar una ficha, van a dejar pasar un bus largo y se les va a colar el peñalosismo. Y en últimas, el peñalosismo pues es una puerta de entrada al uribismo, porque pues ahí está, por ejemplo, Miguel Uribe Turbay, que era el candidato de Peñalosa hace 4 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de elecciones, pues algo que parece no conectado, pero sí lo está, es la reforma a la salud, Suena que cabezote de telenovela. la reforma, la novela, es que además, ¿qué ha pasado con la reforma a la salud? Nada. Hace una semana, nada. O sea, de verdad esto es como más largo que padres e hijos. Entonces, eh, había debate hoy en Cámara de Representantes, el debate que estamos esperando hace un montón, y se aplazó, estaba a la primera hora en la mañana, se pasó para las 2 de la tarde, nosotros estamos grabando este podcast antes de esa hora, entonces pues esperemos a ver si sucede algo. Lo que sí ha sucedido más como internamente es que se filtró un audio de Germán Vargas Lleras, donde él está en un encuentro que hizo con personas del sistema de salud, eh, atacando la reforma, pues diciendo que la verdad, pues esto no arregla nada, de hecho lo llamó engendro y dijo que si se aprobaba esto no podría reparar ninguno, o sea, que el daño sería tan grande que la reforma pues no va a servir de nada. Pero entonces el audio que se filtró que vamos a conectar con el tema de elecciones es
Tenemos que convencer a esa mona, ¿no fue lo que dijo? Como eso. Sí, algo así. Entonces, para las personas que de pronto no tienen este contexto claro, Cambio Radical y el partido de la U pues han estado cercanos por muchos años y mucho más en las regiones, en ciertas regiones del país donde tienen bastante poder electoral. Dilian Francisca Toro es pues prácticamente la persona en política más importante del Valle del Cauca, tiene un montón de fuerza y de poder, pero seguramente entre todo ese poder que hay, ha tenido alianzas con partidos tradicionales como Cambio Radical. Pues es que la U y Cambio Radical son exactamente lo mismo, pero en tiempos distintos, ¿no? La U es un Ujú. partido que se inventó Juan Manuel Santos para darle un colchón político y una bancada al gobierno de Álvaro Uribe, pero en el momento en que partieron cobijas el santismo y el uribismo por cuenta del proceso de paz, el partido de la U pasó a ser un partido básicamente santista. Y el Partido Cambio Radical, que fue fundado por Vargas Lleras, es exactamente lo mismo, pero venía desde un tiempo antes, y es aprovechar el desprestigio inmenso del liberalismo y el conservatismo, pues que es un desprestigio que nace en gran parte por lo mucho que se parecen entre sí, unirlos y convertirlos en partidos de fuerzas tradicionales que lo que mueven es maquinarias, ¿no? No se pensaron ni siquiera un logo, no tuvieron que instalar una tradición, eran políticos tradicionales que venían de uno u otro partido y que se unieron por afinidades que son más cercanas a la realidad, que son afinidades territoriales, es decir, los antiguos liberales de Córdoba, que son básicamente de ultraderecha, se unieron con los conservadores de Córdoba, hicieron maquinarias para Cambio Radical, pues con los conservadores de la costa y ahí hicieron, por ejemplo, las maquinarias de los Char. En el Valle del Cauca, Dilian Francisca y Roy Barreras tienen como unos centros de poder y eso poco a poco lo van organizando territorialmente. Entonces son casi que el mismo partido, aunque tengan una historia distinta en ciertos matices. Exacto, gracias por el contexto histórico. Muy bien. Él le hace ahí como una puya diciendo, bueno, hay que convencer a esta señora para que se venga de nuestro lado. Recordemos que Cambio Radical se declaró partido de oposición Ujú. y que el partido de la U está en este momento entre esos que están indecisos, que dicen cómo tenemos estas condiciones y con estas condiciones si apoyamos la reforma. Y es ese tono de, bueno, hay que convencerla porque si no nos va a tocar quitarle el apoyo que ella sabe que tiene. Es una mini amenaza, por no decir que es una amenaza, de, oiga, o hace lo que le decimos o ya sabe las consecuencias. Y esto nos reafirma lo que ya hemos dicho acá muchas veces, y es que este año especialmente cualquier cosa que hacen estos partidos tradicionales va basado en las elecciones. Y seguramente internamente ya han tenido sus charlas y acá es donde lamentablemente salen a relucir todas estas prácticas de mermelada, de entrega de puestos, de hágame este favor y le doy esto, le doy lo otro, porque bien o mal va a depender mucho de eso que apoyen las reformas del gobierno, porque tampoco van a arriesgarlo todo y a perder lo que ya tienen de capital político en la región por apoyar o no una reforma. Entonces, pues por ahora la reforma a la salud sigue, es que no sé ni siquiera si eso está en cuidados intensivos. Hoy escuché una entrevista de la ministra de la Salud, muy firme en lo que ella tiene. Sigue siendo el discurso en los medios de esta persona no escucha, está como muy reacia a cambiar las cosas que presentó desde el principio, pero ella sí muestra también un mensaje como de acá hay mucha manipulación y tal vez sí, de no sé si usted ha visto como esas noticias de escasez de medicamentos, ¿no? Entonces ella hoy hablaba sobre ese tema diciendo, no puedo creer que esa información se conozca primero a través de los medios y no nos llegue a nosotros como ministerios, como que el interés es sembrar ese miedo de falta de medicamentos más allá de que de verdad exista. Entonces, bueno, este tema seguirá ahí y ha generado, sí, obviamente la traba en muchos procesos en el Congreso porque pues todo está completamente enfocado en la reforma a la salud. Entonces, si no llega a salir, pues peor aún porque son muchísimos esfuerzos de tiempo y de gente y de movimientos para lograr que pase y pues hasta ahora no ha sucedido nada concreto. Sí, pues hay que ver qué pesa más, ¿no? Finalmente, creo que esto lo explicaban mucho mejor en Huevos Revueltos con Política.
de la silla vacía, que yo sé que es la competencia, pero al mismo tiempo yo creo en la cooperación, hablan de cómo finalmente no ha habido un no definitivo de los partidos, ¿no? Como que están jalonando un poco para su lado, no se sabe muy bien qué quieren, entonces siempre existe la posibilidad de que eso termine por afinarse, no en vano, y esto me tocó aprenderlo a mí casi que en primer plano en el gobierno pasado. Pues si algo tienen los gobiernos es tiempo, ¿no? Los gobiernos tienen tiempo para hacer pasar y hacer funcionar las reformas que tienen en la cabeza, eh, más que eh, si tienen el tiempo de hacer pasar las reformas, más de lo que puede tener la oposición. La oposición tiene ciertos momentos en los cuales funcionan. Creo que la única diferencia en este caso es que el poder gremial eh, y el poder mediático no están alineados con el gobierno como solía pasar en este país, en donde normalmente los medios eran gobiernistas y los gremios también, porque el gobierno era gremialista. Y otra noticia ya para terminar sobre el Congreso. ¿Se acuerda que en el Congreso había un proyecto que buscaba prohibir progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel con animales, llamada al final corridas de toros? Sí, pues eso Con, incluye también el circo. sí, pero pues digamos que pues más centrado en eso, con 11 votos, el proyecto en Cámara de Representantes fue archivado en la Comisión Quinta. Ok, o sea que Entonces, no va a ser posible prohibir a nivel nacional que esto pase, ¿sí? sí, exacto. Pues ya había pasado en primer debate, pero en segundo debate, pues queda archivado, pues lo cual es un golpe para la senadora Andrea Padilla, que era pues la autora del proyecto. Así que Mm, esa es como noticia de última hora del Congreso. yo al respecto de eso creo que hay que decir dos cosas. Una, que obviamente eso es mucho más difícil de mover en la Cámara, que tiene una circunscripción regional en donde todavía es frecuente ver aglomeraciones políticas y fiestas populares públicas hechas en torno a corridas de toros, que pues obviamente vienen de una tradición, no una tradición que tenga sentido, pero una tradición que tiene un peso y una presencia pues en nuestro calendario. Que eso además está pegado de festividades católicas, no en vano. La mayoría de las plazas de toros tienen nombres de virgen, pues de una de las advocaciones de la Virgen María, y que en ese sentido la Cámara es el último lugar en el cual haya que pasar eso. Y tercero, que va a ser muy difícil si existe un debate tan absolutamente carente de matices como el que dan normalmente desde el animalismo, y no lo digo yo porque sea malo que Andrea Padilla sea animalista, sino porque es muy fácil desviar la discusión hacia el ataque personal, ¿no? Hacia el ad hominem, y eso obviamente hace que se retrase. Yo soy, yo estoy en favor de que se acaben las corridas de toros. Me parece que pues, los tiempos cambian, avanzan y hemos tenido suficiente tiempo para aprender sobre el propósito de las cosas. Creo que ya está más que claro que a la luz de cualquier reflexión o revisión no tiene ningún sentido que se sigan llevando a cabo este tipo de prácticas en el país, pero al mismo tiempo entiendo que tiene una circunscripción cultural que va a requerir de una conversación mucho más sofisticada en términos de entendimiento de la contraparte. Vamos a ver, ¿eso qué? ¿Usted qué opina de eso? ¿Será que es una cosa de política o será que es un asunto de cultura? ¿Será que es un asunto de ataques personales? ¿Será que es un asunto tuitero? ¿Qué? Es un tema complejo porque yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros, nunca me han gustado, a pesar de que mi familia en sus costumbres muchos tienen el gusto a esto, pero yo no, menos mal no heredé eso. Y me ha costado mucho eso, como entenderlos también a ellos, porque viene como de una tradición familiar que para mí es completamente incoherente, pero pues ellos, hay muchos que sí lo ven así. Pero por otro lado, cuando uno ve los debates de de este tipo de proyectos, hay muchos argumentos económicos que uno a veces ni siquiera se alcanza a imaginar. Y es la cantidad de pueblos en Colombia que subsisten gracias a sus fiestas de pueblo, donde las corridas de toros son un eje de, y hacen parte como de algo muy importante dentro de esos municipios chiquiticos. No estoy ni siquiera hablando pues de Manizales, son pueblos que no, que uno a veces desconoce mucho esas realidades económicas y que son los argumentos
que muchos congresistas que están en contra de estos proyectos pues sacan a relucir. Pero lo que usted dice es muy cierto. Lamentablemente se cae es más en el juicio de usted está mal y yo estoy bien porque yo protejo los animales y usted no, o yo no como carne y usted sí. O sea, nos quedamos en ese juego de egos que al final pues no termina en nada porque acá también estamos hablando no solamente de temas culturales y económicos, sino pues del interés político de un montón de gente que hace parte de este gremio, ganaderos, bueno, no sé qué término exactamente usamos para las personas que tienen toros, pero que sí tienen mucho, pueden llegar a tener mucho poder económico e influir en muchas personas que votan esto como, "Ah, pues votemos que no y ya, porque al final ni me importa y sigo adelante". Pero sí sería importante después plantearnos un debate donde no entremos a juzgar, sino a ver la coherencia del hecho, pues de verdad qué tan fructífero o necesario o de verdad qué tanto impacto, pues que no se pueda cambiar o sustituir por otra práctica económica afecta a los municipios con la falta de unas corridas de toros. Hay un asunto adicional y son las elecciones, porque yo creo que la economía y sobre todo la economía de una ganadería tan de élite como es la ganadería de Lidia va a tender a adaptarse. O sea, es mentira que, por ejemplo, se vaya a extinguir el toro de Lidia, porque el toro de Lidia también es una fabricación humana, ¿no? No está ni siquiera en la Biblia, ¿no? Como este toro es específicamente para que lo torees en Plaza Adán. Eso es basura, ¿no? Eso es mentira. Eh, y eso obviamente tiene o trae consigo una serie de dinámicas económicas, pero biológicamente se van a adaptar y económicamente en esa medida también, porque pues, hombre, las especies animales son riqueza por donde se le mire. En el caso además de semovientes o bovinos, pues existe un mercado abierto constantemente para esto. Entonces yo dudo que sea, además es muy poca gente con mucha plata, o sea, no estamos hablando, ¿no? No es como el pobre campesino que empezó de la nada y con las uñas logró formar, ¿no? La ganadería de Atuesta Viejo para, ¿no? Eso, no, eso es mentira, esos son finqueros viejos, ¿no? Eso es una cosa que se le puede añadir adaptación, pero y las fiestas igual, ¿no? Suficientes artistas musicales, redireccionamiento y reutilización de los dispositivos arquitectónicos, ¿no? Todo eso se puede lograr, pero estamos en elecciones y en elecciones pesa más lo que ya se conoce, ¿no? Lo rápido y la posibilidad de aglomerar gente de todas las maneras posibles y ahí la Plaza de Toros empieza a cumplir un papel adicional que obviamente le va a impedir a cualquier iniciativa que se haga antes de octubre ver la luz. Seguiremos esperando qué pasa porque estos proyectos siempre caen. Y, o lo que ha sucedido antes, que se aprueban cosas, pero luego la corte las quita pues por la defensa de que todos tenemos derecho a que exista el evento y cada quien verá si va o no. Es un tema todavía que me sorprende que en pleno 2023 sigamos bien, sigamos debatiéndolo, pero pues ahí no hace parte de la herencia española que recibimos. Pero, pues es que y ahí, por ejemplo, usted trae a la Corte y la Corte Constitucional, yo no sé, me parece una cosa impredecible, porque la Corte Constitucional, por ejemplo, ahí sí, en contravía de la evidencia y en detrimento de la vida y la economía de comunidades vulnerables, no de un poco de finqueros con 5 toros, eh, prohibió la pesca deportiva en nombre de un argumento absolutamente sesgado y carente de sustento, ¿no? Entonces, pues no se sabe cuál va a ser el giro que vaya a tomar porque ese tipo de decisiones de quienes son nuestros juristas más reputados, los constitucionalistas del país, pues también se han hecho con las patas como esta sentencia de la pesca deportiva. Hay que ver cuál es el futuro de eso, pero por lo pronto entonces queda archivado hasta la próxima legislatura, ¿sí? Sí, hasta que lo vuelvan a presentar. Puede que yo diga, no, pues ya no presento esto, o sí, dependerá de muchas cosas. Pero sí, queda archivado. Sí, bueno, ahí Andrea Padilla le está cumpliendo a su base votante, o sea que Sí, tendría eso que sí es volver a cierto. tratar, porque eso es como la cruzada de ella, ¿no? La cruzada por los derechos de los animales. Y tiene todavía tiempo, tiene 3 años para hacerlo. Entonces, pues, puede que algo suceda y le permita,
pues lograr el camino. Ahora necesitamos que esa misma lección que usted está dejando y que quiero terminar con eso, se la aprenda también nuestro presidente. Tiene 3 años más para hacerlo, ¿no? Hay tiempo. Sí, sí, no corramos a veces tan innecesariamente. Listo, pues Claudia, muchísimas gracias por pegarse la rodadita, por conectarse con Capital Político y bueno, sabe usted que es para mí una alegría poder conversar con usted de estos temas e incluso saber que nos trae hush hush como un valor agregado. No, gracias a usted y bueno, esperemos que en la próxima salida del podcast tengamos algo concreto con la reforma de la salud, porque llevamos muchas semanas en continuará. Continuamos con el tema central de este episodio, que es el respeto, bueno, el irrespeto, el ataque que están sufriendo las garantías a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binarias asignadas femeninas al nacer. Porque tres cosas. Primero, porque en el plan de desarrollo, en el debate en las comisiones económicas del Congreso del 18 de abril, después de manipulación por parte de una senadora liberal que llevó fetos de plástico, proyectó un video sobre el aborto, a pesar de que eso ya está despenalizado en el país, que ya existe una sentencia constitucional, que existe un principio de progresividad y no regresividad, ¿no? Es decir, que las reformas constitucionales tienen que buscar garantizar derechos y avanzar en la garantía de derechos y no pueden retroceder, ¿no? Entonces, a pesar de eso, manipuló el debate hasta que ganó el discurso antiderechos y se eliminaron de la parte del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a derechos sexuales y reproductivos los derechos reproductivos. No se desconocen, es decir, siguen existiendo, pero el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta para el gasto, es el guión económico del país deja de estar ahí. Nosotros queremos entender qué es lo que está pasando, pero es que además de eso hay un proyecto de ley, pero es que además de eso hay un proyecto de ley que busca garantizar la adopción desde el vientre, es decir, que la gente pueda adoptar un feto que va a ser su hijo adoptivo o su hija adoptiva y un poco cerrar el trato, perdón utilizar esta expresión, pero cerrar ese trato desde antes de que nazca, lo cual obviamente contraviene el derecho al aborto de una mujer y potencialmente su derecho a la salud y la vida, porque si un embarazo se complica, pero existe un acuerdo, pues eso pone en una complicación adicional a una mujer que piense dar en adopción, pero simplemente no pueda llevar a cabo o no pueda llevar a término la gestación de un bebé. Y además de eso existe un proyecto de ley que busca entregarle a los padres de familia, padres y madres, la potestad de decidir qué educación sexual reciben sus hijos e hijas. Nosotros queremos entender qué es esto que está pasando, qué futuro podría tener y cuáles son los distintos enfoques que entran, y por eso vamos a hacer varias entrevistas. Para empezar esta entrevista con Cristina Rosero, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos. El Centro de Derechos Reproductivos hace parte del movimiento Causa Justa, que fue el movimiento que encabezó la demanda que terminó en la sentencia C055 de la despenalización del aborto en todos los casos hasta la semana 24 y para todas las semanas y sin límite de tiempo para las tres causales: salud de la madre, violación y salud de el feto que está en gestación. Hecho todo este preámbulo, vamos ahora sí con Juan Pablo Conto en conversación con Cristina Rosero. Adelante, Juan Pablo. Santiago, recientemente en el transcurso del debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la congresista del Partido Liberal, Karina Espinosa Oliver, repartió fetos de plástico entre los asistentes y proyectó un video sobre el aborto. Esto mientras se discutía la política nacional de derechos sexuales y reproductivos. Lo anterior fue denunciado por distintos colectivos y movimientos sociales de mujeres y feministas, pues son manifestaciones que podrían llegar a poner en riesgo el derecho de las mujeres a decidir.
La noticia además se da en medio de la entrega de firmas del llamado referendo contra el aborto, en donde el Comité Provida radicó más de 1 millón de firmas ante la registraduría, proceso en el que también participó la representante Espinosa. Para hablar de esta coyuntura, ver qué implicaciones puede tener, qué está sucediendo, estamos con Cristina Rosero, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos. Cristina, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Cristina, ¿qué fue lo que sucedió en el Congreso? Bueno, desde hace un tiempo hemos venido viendo una serie de manifestaciones, en especial de grupos que se oponen a los derechos reproductivos, una arremetida con varios proyectos que en últimas, en caso de llegar a aprobarse, pueden significar un desconocimiento de los estándares ya existentes sobre los derechos sexuales y reproductivos o bien la imposición de nuevas barreras para los servicios de salud reproductiva y el derecho a la educación sexual que tenemos en el país. Entonces, lo que hemos visto es, por una parte, unos proyectos de ley que, por ejemplo, buscan aprobar la posibilidad de la adopción desde el vientre, que puede eventualmente volverse una amenaza para el derecho al aborto, proyectos de ley que buscan limitar la capacidad del Estado de proveer educación sexual integral a niños inocentes con la idea de que son los padres los únicos que pueden tener la palabra frente al tema. Y finalmente también iniciativas para retroceder el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como los referendos que buscan el retroceso de la sentencia C055 y también la eliminación de la palabra reproductivos en la referencia de derechos sexuales y reproductivos que estaba contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que significa, por supuesto, un impacto en un reconocimiento menor del que el marco legal hace a la protección de los derechos reproductivos, que por supuesto es de vital importancia y son derechos ya reconocidos dentro del país. Entonces, lo que estamos viendo es una arremetida para la limitación de estos derechos que son fundamentales y que son esenciales, en especial para las mujeres y las niñas. Ok, ¿y por qué el retiro de los derechos reproductivos del Plan Nacional de Desarrollo resulta algo inconstitucional? Bueno, porque existe una larga jurisprudencia de la Corte y un reconocimiento cada vez más progresivo dentro del país de la importancia de los derechos reproductivos. Hay que recordar que estos derechos lo que protegen es la autonomía de todas las personas, de si desean o no desean ejercer la maternidad o la paternidad, en qué momento desean ejercerla, en qué condiciones, con qué espaciamiento de tiempo, si desean ejercerla más de una vez. Y esto implica también para el Estado una serie de obligaciones para poder proveer los servicios de salud reproductiva que las personas necesiten para ejecutar esa autonomía. Esto significa que hay una protección constitucional muy robusta de estos derechos y la autonomía reproductiva poco a poco ha sido reforzada por la Corte Constitucional. El hecho de dejar de mencionar derechos reproductivos en el Plan Nacional de Desarrollo significa una limitación, por una parte, para los recursos que pueden ser de estos derechos, pero además digamos, un retroceso en tanto desconoce las cosas que ya se han venido reconociendo por la jurisprudencia constitucional. Esto significa que en últimas no es acorde a lo que ya se encuentra reconocido en el marco legal del país, pero a la vez es un intento para que sigamos ejerciendo esta autonomía de decidir en qué momento o no ejercer este tipo de derechos. Entonces, según eso, ¿cómo pueden retirar los derechos reproductivos siendo que hay una regulación al respecto? Pues pueden retirarlos de la mención del Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, esto no va a significar un desconocimiento completo de todo el marco legal que existe. Es decir, ese marco legal va a seguir existiendo y nosotros vamos a defender su cumplimiento, pero lo que sí hace es que haya una incoherencia muy grave y en especial que se puedan limitar la destinación de recursos a la protección de los derechos reproductivos en el país. Esto significa que, por supuesto, hay unos riesgos alrededor de ese tipo de desconocimiento que puede generar el hecho de que se retire la palabra reproductivos de la política nacional. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que el marco legal se cumpla en la realidad. Lo que queremos es básicamente una implementación efectiva de un marco legal y eso solo se puede hacer a través de las políticas públicas, que son precisamente donde se está presentando este problema de el derechos reproductivos en estas menciones. ¿Por qué esta decisión la toman las comisiones económicas y qué implicaciones tiene esto? Bueno, básicamente porque está dentro del procedimiento del Congreso tomar ese tipo de decisiones, porque es parte de las competencias de las secciones, digamos, del Congreso. Pero lo que también hay que recordar es que sin importar cuál es el foco de las comisiones dentro del Senado y dentro de la Cámara,
todos los servidores públicos, y esto por supuesto incluye a los congresistas, están obligados a reconocer, respetar el marco legal nacional y en especial el bloque de constitucionalidad. Lo que significa que incluso si no se trata de una comisión especializada en aquellas previsiones constitucionales, tienen el deber de respetar la Constitución y los movimientos que el bloque de constitucional ha hecho frente a los derechos reproductivos. Esto significa que incluso si no se trata de una especialidad de la comisión que tiene en la discusión estos proyectos, ellos deben respetar los avances y el reconocimiento de los derechos reproductivos y por lo tanto no pueden dejar de destinar recursos a unos derechos que ya son reconocidos como humanos, como fundamentales y que además precisan de tener un foco en la política pública para eliminar las barreras que afectan su efectivo goce y la posibilidad de que las personas accedan sin ningún tipo de obstáculos a ellos. Conectado con esto, Cristina, entonces, precisamente cómo se aterrizan esos derechos sexuales y reproductivos? Bueno, lo primero es que se necesitan regulaciones o eventualmente puede ayudar el hecho de tener regulaciones que tengan protecciones adicionales. Un ejemplo muy bueno es la resolución 051 del 2023, que fue por este gobierno, mediante la cual se dio desarrollo, por ejemplo, al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y da pautas para los servicios de salud de la manera en que deberían proveer este servicio y cuáles son las obligaciones y garantías específicas que los usuarios y usuarias podemos reclamar de las entidades prestadoras de salud. Esto significa que existe un detalle suficiente para que un usuario o usuaria sepa exactamente qué puede pedir en una EPS y sepa cuáles son las obligaciones desde el momento en que esa persona se acerca a la EPS a solicitar el procedimiento. Entonces, el desarrollo de regulación puede facilitarlo. También la existencia de políticas públicas, precisamente por eso la importancia del Plan Nacional de Desarrollo, que puedan darle alcance real a esos derechos que se encuentran en el bloque de constitucionalidad. Entonces, se depende de la política pública para que haya recursos para proveer los bienes, los servicios específicos que personas en Colombia puedan acceder a su autonomía reproductiva, puedan tomar decisiones sobre si desean o no tener hijos, tengan salud materna de calidad, puedan acceder a métodos anticonceptivos si no desean tener un embarazo, y etcétera, toda la gama de servicios que son necesarios. Eso significa que ellos están reconocidos y son fundamentales y dependen de que los congresistas y las congresistas se encuentren comprometidos con su desarrollo para que todas las personas en la realidad puedan disfrutarlos y puedan hacer uso de sus derechos. Y por último, Cristina, ¿qué podemos decir del proyecto de ley que propone adoptar fetos desde el vientre? Bueno, desde el Movimiento Causa Justa hemos expresado nuestra preocupación por este proyecto, porque por una parte desconoce los avances frente a la autodeterminación reproductiva, porque puede crear una serie de barreras, ¿no? Nosotros, sociedad civil, hemos visto desde hace muchos años cómo en muchos casos los prestadores de servicios de salud tienen reticencias a proveer el aborto, sea porque tienen unas convicciones personales en contra del tema, o sea porque no tengan la información suficiente para proveerlo adecuadamente. Si existe la opción de la adopción desde el anticipar de manera fundada, por lo que hemos visto durante más de 15 años, que muchos prestadores de salud eventualmente pueden coaccionar a las mujeres o presionarlas a llevar a término un embarazo que no desean. Y esto puede crear una serie de dificultades, pues porque puede llevar a embarazos forzados y en especial a dificultades que costan el ejercicio del derecho al aborto. Esto también nos preocupa particularmente en el caso de niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia sexual y que eventualmente puedan verse enfrentadas a esa situación de un embarazo en últimas forzado por terceras personas que pase por encima de su propio consentimiento. Nos preocupa mucho que la redacción del texto se refiere a una especie de reconocimiento del no nacido que no estaría acorde con la misma legislación colombiana. En la legislación colombiana solo se considera persona, es decir, una persona que puede ejercer derechos y solamente se considera aquella que ya ha nacido. En ese sentido, en este proyecto se reconoce una serie de derechos o una serie de, digamos, obligaciones jurídicas detrás del no nacido que realmente no corresponde a lo que ha reconocido tanto el Código Civil
que establece que las personas solo existen desde el nacimiento, pero además otras sentencias de la Corte Constitucional que han dicho que si bien puede existir alguna protección a la vida prenatal, esta no es equiparable ni es absoluta, ni tampoco va a primar sobre los derechos fundamentales de personas ya nacidas, como las mujeres en estado de embarazo. Esto significa, por otra parte, en la práctica, que eventualmente opción de adopción en el vientre, que además, según el proyecto de ley, vendría a tener prelación, pueda dificultar la adopción de los niños y niñas que están en el sistema de protección del ICBF. Esto porque, por una parte, esto proveería una prelación a los procesos que normalmente en el sistema de adopción, pero además porque las estadísticas muestran que la mayoría de los niños y niñas dentro del sistema de adopciones son niños mayores a 4 años, en donde su adoptabilidad se vuelve más difícil porque las personas que van a adoptar prefieren niños y niñas más pequeños. Esto significaría que estos que son más del 50% dentro del sistema, eventualmente tengan aún más barreras para poder acceder a un hogar, lo que por supuesto pondría en riesgo sus derechos, que además tienen una prelación por el principio de interés superior de los niños y niñas. Por lo tanto, este proyecto de ley no solamente supone un riesgo para los derechos de las mujeres y de las personas que necesitan acceder a una interrupción del embarazo, sino también que pone en riesgo los derechos de los niños y las niñas en mayor situación de vulnerabilidad dentro del sistema de protección del ICBF. Por lo tanto, para nosotros es importante que este proyecto no sea aprobado debido a muchos de los preceptos de la Corte Constitucional y en general pues del marco de la legislación colombiana. Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político y claramente le estaremos haciendo seguimiento a lo que suceda con esta coyuntura y con estos debates. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que ocurre en Capital Sonoro pasa gracias al trabajo arduo de nuestra productora general María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestros editores Cian León Bernardo González y Adriana Castellanos. Recuerden que tenemos muchos otros podcasts. Por ejemplo, de vital importancia está apareciendo a diario en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Están justo a tiempo de conectarse y pescar las entrevistas breves junto con la agenda en audio de cada uno de los días, los planes más importantes para que se programen en la Feria Internacional del Libro y sepan disfrutar más la presencia de este acto multitudinario en el calendario de la ciudad. Recuerden, de paso, que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos de su suscripción, pago, aporte voluntario, nada de eso. Si tienen una plata que ustedes quisieran donar a un proyecto independiente, los invitamos a buscar las muchísimas muy buenas opciones que existen. En cambio, nosotros les pedimos que nos recomienden y nos califiquen. Si nos pueden recomendar, pegar el enlace de este episodio en cualquiera de sus redes sociales, los chats familiares, dándoselo a cualquier persona que ustedes crean que puede sacar provecho del contenido de Capital Político, por favor hágalo. Y si la plataforma en la cual usted escucha este podcast tiene la capacidad u ofrece la posibilidad de calificarnos, pues por favor denos una calificación para que sigamos nosotros avanzando y haciendo crecer la comunidad que se conecta con Capital Político y los contenidos de Capital Sonoro. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos oímos en el episodio del fin de semana. Capital Sonoro.